Damos paso al segundo panel del día, libro educativo y derechos de autor. Participan de este panel el doctor Gonzalo Álvarez y el doctor Sergio Torres. Modera esta mesa Claudia Reboiras, miembro de la comisión directiva de CADRA. Es magíster en propiedad intelectual, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y gerenta del Grupo Planeta en Argentina. Editorial que agrupa a los sellos Planeta, MC, Paidot y Tusquet, entre otros. Ingresó a Grupo Planeta en el año 1998 y durante los últimos 22 años está a cargo del Departamento de Derechos de Autor. Bienvenidos, bienvenida. Claudia tiene la palabra. A ver si funciona. ¿Se oye bien? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar acá, a los que nos siguen por streaming. Hoy tenemos un día muy particular en todos los sentidos, pero creemos que esta mesa, estamos todos presencial, no vamos a tener problemas de comunicación. Bueno, yo quería comentar un tema que es que los derechos de propiedad intelectual, como creo que todos los que están acá sabemos, son los derechos que tienen los creadores sobre las obras que producen. Están protegidos por convenios internacionales y por leyes nacionales. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está integrada por 193 estados, entre ellos Argentina. Los países desarrollados defienden estos derechos por el valor que generan y porque son estratégicos para la economía en la era digital en la que vivimos. Asimismo, son reconocidos los derechos de las editoriales sobre las obras que editan, publican y comercializan. La piratería y los usos reprográficos no autorizados afectan a la industria editorial desde hace décadas. Afectan a toda clase de obras literarias, pero especialmente aquellas con destino educativo y universitario. Estas obras, a diferencia de la obra de ficción, por ejemplo, tienen en sí el objetivo de su creación, es el público, digamos, para dar soporte a los programas en las escuelas secundarias, en las carreras universitarias, en las carreras de posgrado. Demandan una gran inversión, una inversión de tiempo y de recursos económicos, de autores, de editores, pero también de toda la cadena que funciona detrás del libro. Los usos no autorizados perjudican el sostén de esa cadena que está conformada por editores, correctores, personal administrativo de las editoriales, imprentas, encuadernadores, librerías, todo eso es una cadena que está detrás del libro que cada lector adquiere o cada alumno adquiere para su formación. Por lo tanto, esto también afecta la posibilidad de futuras obras académicas para dar respuesta a esos programas educativos. Por otra parte, también se levantan voces reclamando el acceso gratuito a estos contenidos basándose en el derecho de acceso a la educación y el derecho al acceso a la cultura. En síntesis, nos encontramos con una tensión entre estos derechos. Es necesario conciliarlos de alguna forma para que los alumnos tengan acceso a los conocimientos y contenidos que requieren para su formación educativa y para su formación universitaria, pero también es necesario que los autores y que las editoriales y toda esa cadena y todos esos trabajadores que están detrás del libro reciban la retribución que les corresponde por su trabajo. Todos transitamos acá de una manera u otra una función dentro de esa cadena, como alumnos, como editores, como libreros, como personal, no sé, administrativo en mi caso, en una editorial. CADRA, que es la que estamos organizando estas jornadas, justamente es la sociedad de gestión que protege estos derechos en nuestro país y brinda licencias para usos secundarios, al igual que decenas de sociedades similares en el resto de los países, que creo que es algo fundamental. Saber que CADRA tiene 25 años de recorrido, pero que en casi todos los países que forman parte de la Organización de la Propiedad Intelectual existen sociedades similares para gestionar estos mismos derechos. La propuesta de CADRA hoy es abrir un espacio de reflexión sobre este tema y nos parece que una mirada de primera mano con un editor y con un autor justamente de libros académicos es un lindo momento para que conozcan el detrás de escena que hay justamente de ese libro que llega a todos ustedes para formarse. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen el doctor Sergio Torres y el doctor Gonzalo Álvarez. Sergio Gabriel Torres es abogado, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires,
Participa en comités académicos y la dirección de carreras y especializaciones en distintas casas de estudio. Jurista con títulos de especialista, magíster, doctorados y postdoctorado. Profesor visitante y honoris causa en universidades de más de 20 países. Conferencista del Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington y Grupo de Acción Financiera Internacional. Autor de libros, artículos, prólogos, entre otros, de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Constitucional. Fue fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional y actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Gonzalo Álvarez es abogado y doctor por la Universidad de Buenos Aires y profesor regular en las facultades de Derecho y Psicología. Es presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEVA. Pero fundamentalmente, él es autor, él es editor y hoy nos acompaña. Muchas gracias. No sé cómo quieren comenzar. ¿Quién quiere contar el detrás de escena de un libro? Empezamos por ahí. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias a Cadra por la invitación. Gracias a EUDEVA, mi editorial. Saludo a mi mamá y a mi hermana que están acompañándome. Nada, vinieron un día de paseo, y gracias a todos ustedes por estar aquí, acompañándonos. Yo estoy aquí sentado por haber publicado un libro vinculado con la causa ESMA. Ustedes saben que ESMA es uno de los lugares emblemáticos donde se violaron los derechos humanos más elementales en la última dictadura cívico-militar. El libro tiene una lógica muy particular, si se quiere, porque trata de la experiencia judicial. Es decir, es un libro que está construido en base al expediente judicial y escrito por el juez que estuvo a cargo de la causa, que soy yo, digamos. El libro lo escribí cuando me fui del juzgado para asumir en la corte de la provincia. Recién ahí pude escribirlo porque yo no podía escribir un libro sobre una causa que estaba en trámite en ese momento en el juzgado que yo era titular. Así que tiene una mirada muy particular porque es una creación, pero no solamente es una creación el libro, sino que está basado en un expediente judicial que está actual, que incluso está todavía en trámite, con lo cual tiene algunas particularidades que lo distinguen de otras obras, en este caso jurídico-judiciales. Ahí yo tengo varias cosas que contar del libro, solamente para romper un poquito el hielo. El libro tiene varios capítulos, algunos capítulos históricos vinculados con la difusión, trascendencia y evolución de los derechos humanos en el mundo y en Argentina, y después nos adentramos en la problemática particular de la causa ESMA o del expediente judicial ESMA, y allí aquellos que lo lean van a encontrar todos los delitos que ocurrieron, una mirada internacional del expediente y de la problemática, porque en la ESMA hay víctimas de 21 países, estamos hablando que hay más de 4.000 víctimas, hay víctimas de muchos países, con lo cual hay una mirada internacional también interesante, hay una mirada vinculada con el género, por los abusos sexuales que hubo en el lugar, se relatan y se describen los distintos delitos que allí ocurrieron, y terminamos con una mirada desde lo histórico-patrimonial, cultural, porque el predio donde funciona la ESMA, donde funcionó, que ustedes seguramente todos lo han visto ahí en la Avenida del Libertador, se dictó una medida de no innovar y no pudo ser alterado, y
y funciona, por un lado, como prueba judicial, pero también funciona desde otro lugar como museo. Y nosotros tenemos la satisfacción que ese lugar, que está íntegro y que no pudo ser tocado por una decisión que yo en su momento tomé, fue declarado Patrimonio Mundial de Memoria por UNESCO. Creo que es el único lugar que tenemos en Argentina declarado así, y es uno de los pocos en el mundo. Está dentro de la colección, dentro del esquema de Auschwitz, Hiroshima. Es decir, tiene un valor histórico importante y trascendental desde el punto de vista institucional, ya que la UNESCO entendió que la ESMA tenía un valor suficiente como para que un edificio simbolice los delitos de lesa humanidad en el mundo. Porque lo que tiene de particular la UNESCO es que identifica solamente un lugar con un sitio de memoria o con un tipo de delito. De hecho está Hiroshima y no está Nagasaki. Está Auschwitz y no están otros centros de campos de concentración en el Holocausto. Es decir, y nosotros representamos, en este caso, la ESMA representa el único lugar de delito de lesa humanidad, es decir, un delito cometido por el Estado en el mundo. Así que esto tiene un valor también adicional y el libro lo cuenta con detalles. El libro salió antes de la declaración de UNESCO, con lo cual en el libro dice que se está tramitando. Así que desde ese lugar yo estoy muy satisfecho con esta obra. Nosotros estamos muy contentos además porque me quiero sumar a lo que se dijo recién, es una obra colectiva. No solamente el libro, sino la causa, es decir, la investigación, el trabajo que se hizo. Es un trabajo de tipo colectivo. De hecho, el libro tiene una coautora, que era secretaria mía en el juzgado, y una de las particularidades que tenía es que yo lo escribimos con ella y con otros más, la causa y el libro. El libro es una consecuencia del expediente, para mostrar simbólicamente el valor del trabajo colectivo. Porque este tipo de investigación, o cualquier otro tipo de investigación... buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo. Me pareció que atrás no están oyendo bien y no quiero que... Y la idea era que desde el título, digamos, nosotros podamos, de la tapa misma de la obra, podamos enviar algunos mensajes. Uno de ellos es es que se trata de una obra colectiva, el trabajo de la investigación y el libro. Es decir, esto era importante para remarcar porque no son, yo era el juez de la causa, con lo cual, digamos, yo era el que firmaba, pero no era el único que trabajaba. Hay mucha gente atrás, como hay mucha gente atrás de un libro, hay mucha gente atrás de este libro también. A nosotros nos interesaba mucho el editorial. Este es un libro nacido en pandemia, en realidad. Cuando quedamos todos encerrados, trabajamos un poco la redacción y demás, lo organizamos y encontramos en Eudeva una editorial ideal, por muchos motivos, porque esta semana se cumplieron 40 años del Nunca Más, porque es parte de la colección del Nunca Más, y a nosotros eso nos generaba un orgullo adicional. Por otra parte, al ser una editorial universitaria, nos gustaba el acceso que los alumnos tenían a la obra. De hecho, uno de los grandes desafíos fue hacer una obra accesible en cuanto al precio, porque la idea es que está dirigida no a los alumnos, no únicamente, pero principalmente a los alumnos universitarios de la Universidad de Buenos Aires y de todas las universidades. De hecho, las fotos que hay en la causa y que están en el libro son fotos con derechos cedidos por las autoridades que están en ESMA.
y en lugar de poner las fotos en tamaño o en calidad foto, le pusimos en calidad página común, digamos, no sé bien cómo se dice, para abaratar los costos. Así que a nosotros nos parecía prioritario la posibilidad que iban a tener los alumnos de acceder a este libro. Ya tiene una primera edición agotada, está en este momento la segunda edición, con lo cual nosotros estamos muy, muy contentos, además de la recepción que existió de este libro. Lo han comprado el Congreso Nacional, por ejemplo, compró y le dio a todos los diputados, es decir, nada, tiene un valor va teniendo como un valor desde distintos lugares. Así que nosotros estamos muy cómodos en Eudeva, y estar dentro del catálogo de Eudeva a nosotros me da un orgullo personal muy particular, pero además me parece que además tiene un valor simbólico desde otro lugar. Este libro concentra 16 años de trabajo judicial, del año 2003 hasta el año 2019. Son 16 años de trabajo en la causa, que seguramente todos han escuchado hablar de la causa, y de los juicios y demás, y cuenta esa experiencia. Tiene 5 prólogos, tiene un prólogo de Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, un prólogo de Estela de Carlotto, y después 3 prólogos de funcionarios de la CIDH, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y un holandés, un profesor holandés de Naciones Unidas. Esto para marcar también el rol internacional que tiene el proceso y las implicancias de la causa. Una última cuestión tiene que ver con, que esto sí fue también además una charla con la editorial. El libro está escrito en un lenguaje claro. Esto, la idea es que el libro tenga una mirada, digamos, de divulgación, y que no sea un libro meramente judicial, con un lenguaje. Ustedes saben que los abogados hablamos raro, y no se nos entiende, y hay que andar traduciendo lo que nosotros decimos. Y como juez, yo llevo muchos años de juez en distintos lugares, creo que una de las obligaciones del Poder Judicial es dar un servicio de justicia de calidad, y dentro de esa calidad está la forma de comunicarnos, ¿sí?, con las personas que tienen un expediente judicial en cualquier fuero o materia, y nosotros. Es decir, me parece que el libro tiene ese valor además adicional. De hecho, hay palabras que no se pudieron omitir porque son técnicas. Cada palabra técnica tiene, entre paréntesis, una explicación en español, digamos, en castellano, de qué quiere decir eso que nosotros acabamos de decir. La idea es que el libro pueda ser leído por cualquier persona. De hecho, en su momento nosotros le pedimos a 2 personas que no eran abogadas, que lo lean y que nos marquen con un resaltador todas las palabras que no entendían. Bueno, fueron un montón las palabras, les digo. Ya, tuvimos que hacer todo un trabajo. Yo dije, no fue una buena idea, pero creo que el resultado finalmente valió la pena. Así que estamos, como les decía, muy, muy contentos, sobre todo en este aspecto también de la posibilidad de comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos un lenguaje, el lenguaje funciona como puente, pero también funciona como barrera, como pared. Y es una pared invisible, pero infranqueable. Y nosotros creemos que el lenguaje tiene que ser un mecanismo de comunicación. Entonces, la forma de que el libro pueda ser accesible a todas las personas es que todas las personas lo puedan entender, y no solamente los iniciados. Es decir, la idea es que no sea un libro, estuvo pensado para los estudiantes, pero que no sea exclusivamente para los estudiantes. Así que, bueno, paro acá porque si no, seguimos. Y le doy la palabra a Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, Cadra, a las autoridades, gracias Claudia, gracias Sergio también.
una editorial es, la calidad de una editorial, o el valor de una editorial es su catálogo, y el valor de una editorial como Eudeva es la calidad de sus autores, y lo de Sergio creo que es un indicador más que elocuente del valor del catálogo de la editorial. Y no lo digo solo porque esté tu hermana y tu mamá acá, te lo digo siempre. Ni tampoco lo digo por eso de que ya agotaste una edición. Bueno, para una editorial universitaria la palabra agotado también es así, suena rara, pero... bueno, el título del libro educativo y derechos de autor, podría suscitar diferentes aproximaciones, ¿no? Más desde una editorial, desde la perspectiva de una editorial universitaria, porque podría tener que ver con muchas perspectivas del libro que utilizamos para la enseñanza a los profesores y la relación con los autores, la producción de los materiales, el reconocimiento de esa tarea, el impacto en la carrera académica, la valoración de la carrera académica, digamos, podríamos tener diversas perspectivas. Entiendo que la perspectiva de interés en este caso, y vos, Claudia, lo definiste con mucha precisión, tiene que ver sobre todo con un tema muy... de mucho tiempo, esa tensión entre el libro educativo, los derechos de autor, los derechos de los editores y la reprografía ilegal, digamos, la jibarización del material, que es un problema que sufrimos en general todos los editores, que se sufre en particular seguramente también con más intensidad en el campo del sistema educativo, pero que no es un problema de corta data ni que está exclusivamente vinculado a los desarrollos de la tecnología. O en tal caso, los desarrollos de la tecnología han desplegado, digamos, nuevas facetas o perspectivas del problema. Ya Orfila Reynal, en 1957, cuando redactaba su informe, Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica de México, argentino, y el encargado de hacer la consultoría, digamos, durante 3 meses para fundar la editorial de la Universidad de Buenos Aires, por pedido del rector Ricieri Frondizi. Cuando hacía esta tarea en el segundo semestre de 1957, arranca su informe describiendo el estado de situación de la industria editorial, del sector editorial en Buenos Aires en el año 1957 y el problema que representaban las fotocopias para las editoriales. Para poner un poco en contexto el problema de la piratería, la reprografía ilegal y demás no es un problema nuevo. Roger Chartier mencionaba y le sumaba el problema ya hace 20 años, le sumaba el problema de las fotocopias y demás, los cambios en los hábitos de lectura de los jóvenes y las nuevas prácticas de lectura y cómo esto impactaba, sobre todo en particular en las universidades, en el segmento de las editoriales académicas y en la venta de libros y cómo eso implicaba, digamos, cambios sustantivos en el sector editorial. Lo digital seguramente agravó la situación, ¿no? Todos los que enseñamos en algún nivel del sistema educativo vemos con qué facilidad se transmiten PDFs a través del WhatsApp, en fin, es infinito el problema y de muy difícil control y sobre todo la habitualidad, la práctica, la naturalización de esa práctica como algo normal y hasta le diría algo que no en todos los casos se visualiza como una práctica que, digamos, moralmente reprochable o que pueda recibir algún tipo de reproche. Creo que la pandemia agravó el problema, lo agravó, pero no solo lo agravó porque nos vimos en muchos casos necesitados del acceso a materiales en condiciones extremas, sobre todo todas las instituciones educativas que se mantuvieron funcionando y pasaron prácticamente sin solución de continuidad a la enseñanza a través de mediación de tecnologías
y sin la preparación y sin editoriales que acompañaran, digamos, con suficientes herramientas tecnológicas ese tránsito en 15 días, digamos, y esto ayudó a que se utilizaran más los recursos digitales para transmitir este material con derechos de autor y demás, sin autorización de editores, pero aparte tiene un problema adicional, porque en esa coyuntura lo legitimó, ¿no? Parecía bastante razonable que si todos teníamos que encerrarnos y no hay otra forma de acceder a los materiales, y estaba en juego la posibilidad de continuar con los cuatrimestres, con las materias, etcétera, era como que legitimaba el uso. O sea, si alguno tenía alguna duda o le despertaba algún reparo, el contexto ayudó, y eso dejó bastante, también facilitó bastante la expansión de la cuestión. Sería importante, porque el título hace una referencia al libro educativo, y la verdad que ahí habría que discernir un poco, porque yo hablaría de libros educativos, ¿no? ¿Y por qué la idea de libros educativos? Porque en principio es muy difícil identificar el concepto de libro educativo, aún si vamos a la terminología más técnicas, por ejemplo, que podemos encontrar en la propia Cámara Argentina del Libro y cómo clasifica los libros, sea temáticamente, sea por el origen del editor, o sea por las formas y los canales de comercialización. No está muy claro eso, ¿no? Si uno va al índice temático del ISBN, va a encontrar que, bueno, en fin, en general la clasificación primaria es una clasificación por disciplinas, por géneros literarios. No vamos a encontrar un capítulo, digamos, donde nosotros tengamos fácilmente identificable el libro académico. De hecho, hay libros que son naturalmente clasificables en ese índice temático en algo bastante lejano al libro educativo, y que cuando vamos a las universidades, por ejemplo, son libros de uso cotidiano para la enseñanza en muchas disciplinas académicas. Ahí hay una primera cuestión. Desde la perspectiva de los editores, lo mismo, porque es cierto que hay una clasificación de editores, por ejemplo, se clasifican los ISBN por si son libros producidos por universidades públicas o universidades privadas. Hay clasificaciones que tienen que ver, por ejemplo, cuando son instituciones públicas que editan material educativo específicamente. En cualquier caso, cualquiera de estas tres clasificaciones explica muy poco del porcentaje de ISBN que se registran. Entre las tres que mencioné, menos del 10%, digamos, de los ISBN que se clasifican. Digamos, muchas de las digamos, después se clasifica mucho también por la actividad principal del editor, pero no siempre a través de la actividad principal del editor o de la mayor cantidad de títulos que clasifica, explica todo su catálogo. Quiero decir con esto que no es fácil hablar del libro educativo en general, no lo es fácil desde de la propia construcción, digamos, de la categoría. Los libros educativos varían mucho en función de si son libros que están orientados a la educación formal o son libros orientados a otros fenómenos que se dan en la sociedad y que no son educación estrictamente formal. Me refiero a educación formal, aquella que sea organizada por el Estado, o esté regulada por el Estado, que sea dentro de los distintos niveles del sistema educativo. No es igual el nivel educativo en el que estemos analizando la cuestión, no es igual el tipo de libros que se utilizan en la educación primaria, en la educación media, ni hablar de la educación universitaria. Y quizás el tema central tiene que ver también, y sobre todo en el campo de la educación universitaria, con las disciplinas, con la didáctica de las disciplinas, ¿no? Las disciplinas cada disciplina académica, y sobre todo en la universidad, tienen formas de construir el conocimiento, de validarlo, de difundirlo, y de producir, digamos, materiales aptos o idóneos para la enseñanza de esas disciplinas, distinta. No es lo mismo como se enseña los materiales que se utilizan para enseñar facultades como Derecho o Ciencias Económicas, sobre todo en las carreras de Contador Público, Administración, que, no sé, los libros técnicos que se utilizan en carreras como de Ciencias de la Salud o las ingenierías, o las disciplinas como la biología u otras de las ciencias exactas, que tienen otras formas de circulación del conocimiento y de organización, digamos, de la didáctica de las disciplinas, que hacen que en realidad estemos hablando de problemas de muy diversa naturaleza, cada uno de los cuales tiene probablemente su propia, sus especificidades.
su producto de esto, no me voy a hacer mucha referencia, tiene que ver con, sobre todo lo que pasa en la validación y en la validación del conocimiento y en la circulación del conocimiento en las disciplinas que se denominan duras, ¿no? Sobre todo aquellas donde la publicación en revistas científicas es la principal forma de canalizar, de realizar esa validación y difusión del conocimiento, porque eso supone un gran problema, o sea, un problema enorme. Ustedes saben que la publicación de artículos en revistas científicas, digamos, lo que son los canons, digamos, los costos de acceso a las revistas científicas para las universidades es un problema muy serio, y es más serio aún cuando buena parte de esa, o una parte importante de esas revistas accedió a un modelo de negocios que implica el acceso libre a los textos en la medida que los autores pagan cifras realmente muy abiertas. Y hay todo un debate en torno al open, digamos, al conocimiento abierto y a las críticas en torno a esas encriptaciones del conocimiento que cruzan muy fuertemente a la comunidad académica, a los editores, a las universidades y a los gobiernos, que en definitiva son los que terminan poniendo buena parte de ese dinero, sea en forma directa o a través de los salarios y subsidios, etcétera, que otorgan a los investigadores y a la investigación. Hay, materialmente, hablábamos que hay diversos tipos de libros educativos. Algunos de ellos, bueno, Claudia lo mencionaba, algunos de ellos son muy caros de producir para los editores. Sobre todo los manuales técnicos, los manuales con fórmulas, los manuales con gráficos, los libros con ilustraciones y fotografías que se utilizan, por ejemplo, en la enseñanza de la medicina, que requieren mucha calidad y precisión en ilustraciones, y son trabajos que, bueno, cualquier editor que esté comprometido con esa tarea sabe que son trabajos que no es que duran meses como la edición de un libro, largos meses. Son a veces trabajos que duran años, años, así, aunque cueste creerlo para quien no está en esa tarea, son trabajos que cuestan mucho dinero, mucha inversión, trabajos en equipo, eso en general son equipos autorales, un buen manual, un buen tratado para enseñar una anatomía o semiología, esos clásicos de la medicina, quizás son varios años de trabajo y de acumulación de conocimientos y de experiencia de equipos autorales, editores que tienen que estar, editores especializados en ese tipo de trabajos, reunir las imágenes, conseguir los derechos, en fin, para que ese libro después sea puesto al mercado y fácilmente quizás fotocopiable o hecho un PDF que circula por ahí. Hay libros que no están, que se utilizan mucho en la enseñanza, pero que no están escritos ni editados, ni escritos por sus autores, ni editados por sus editores con esa finalidad. En general, sobre todo en la producción de las ciencias sociales y ciencias humanas, la mayor parte de los trabajos monográficos, una tarea que los editores universitarios hemos hecho por años, son libros que en principio el autor no los escribe con la finalidad de que sean utilizados en un aula. Expone una teoría, a veces son libros complejos, pero el profesor que enseña toma el capítulo 3 donde desarrolla una especial explicación de su teoría y lo toma como fuente bibliográfica y lo cita en su programa y los alumnos acceden. Típico situación en muchas disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias humanas, donde el profesor manda a sus alumnos a comprar el apunte o la carpeta con los capítulos de los libros fotocopiados. Entonces, y podría seguir, no quiero aburrirlos, pero hay que meterse en la disciplina. No es fácil hablar de esta cuestión si uno no se mete en la disciplina, porque eso conlleva entonces caminos distintos, soluciones distintas, problemáticas distintas. El libro educativo no puede no ser también analizado en términos de los diseños curriculares y la actualización de la enseñanza. Muchas veces se minimiza, se le quita valor a lo que los profesores hacen, y por supuesto los editores acompañan, en la producción de contenidos para la enseñanza. Parece que eso es algo secundario. Lo importante es que esté el aula, que esté el profesor, que se enseñe, y se le quita valor a eso que es un apunte que tiene que estar libre, que puede ser fácilmente reproducido. Buena parte de la actualización de la enseñanza, tener una enseñanza de calidad,
tiene que ver no solo con el diseño curricular pertinente, actualizado, no solo con la formación de los recursos humanos, tener profesores, digamos, seleccionar a los mejores profesores, formar a los mejores profesores, sino con el desarrollo de materiales que sean pertinentes y de calidad para la enseñanza de las disciplinas. Y eso requiere decisión institucional, requiere presupuesto, requiere profesores, que se les reconozca la tarea, el tiempo, se los remunere, requiere servicios editoriales que estén a la altura de esas circunstancias y requieren proteger esa tarea, protegerla, preservarla, darle un adecuado estímulo a esa tarea, porque si esa tarea no tiene un adecuado estímulo, si no hay un modelo de negocios que pueda sostener, por ejemplo, esas costosas producciones de libros, se afecta un aspecto central de la calidad de la educación. Ustedes saben que el derecho a la educación es un derecho fundamental de las personas, es un derecho humano central, garantizado en nuestra Constitución Nacional, reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aparte no es cualquier derecho fundamental, es un derecho aparte muy importante porque permite que las personas que tienen acceso a la educación ejercer en mejores condiciones una multiplicidad de otros derechos. Es difícil pensar en un ejercicio pleno al derecho a la autonomía personal, al trabajo, a infinidad de derechos fundamentales si las personas no acceden a una educación integral a lo largo de la vida, de calidad, a bienes culturales socialmente significativos que les permitan insertarse con todas las herramientas posibles en su sociedad. Digo esto porque muchas veces se plantea como cierta tensión entre la idea de que hay que garantizar el derecho a la educación, un derecho fundamental de las personas, y limitantes al efectivo ejercicio de ese derecho, como puede ser, por ejemplo, el acceso al material de estudio. Yo creo que es un enfoque bastante limitado a entender el derecho a la educación desde esa perspectiva, desde una perspectiva donde habría una tensión entre ambos componentes, porque digamos, el derecho a la educación tiene contenido muy amplio, pero si hay algunas reglas centrales, digamos, que implican obligaciones claras a cargo del Estado en materia de garantizar el efectivo goce por parte de los ciudadanos, de los habitantes, en el caso de la Argentina, al derecho a la educación, es no solo que haya la prestación del servicio educativo, más allá de que se reconozca el derecho de los particulares a fundar escuelas distintas a las que funda el Estado, pero que haya escuela pública, digamos, entendida en una oferta educativa para todos los niveles del sistema, que sea gratuito el acceso a la educación pública, que sea laico en el caso de la Argentina, y que sea una educación de calidad. Y no es posible pensar una educación de calidad solo con la gratuidad a cargo del Estado. La Constitución argentina garantiza la gratuidad y la equidad de la educación pública estatal, y el concepto de equidad asociado al de gratuidad implica que el Estado es responsable de cubrir, para aquellos casos que es necesario, cuando la gratuidad no alcanza, todas las herramientas necesarias para el efectivo goce del derecho a la educación por parte de los habitantes y de los ciudadanos. Entonces, no hay tensión entre garantizar la calidad como elemento central del derecho a la educación y a la vez promover en función de la calidad materiales de calidad y accesibles para los estudiantes. Esto es una responsabilidad que las instituciones educativas tienen que llevar adelante, con la dotación concreta de recursos a las bibliotecas, de libros en formato papel, con los accesos muy comunes en la actualidad a grandes bases de datos, con libros en formato digital o directamente con información en línea, para muchas disciplinas científicas son realmente importantes, el acceso a las revistas científicas, la reprografía legal, el uso de las herramientas de reprografía ilegal, que son indispensables para la enseñanza de muchas disciplinas y que está regulado y que la Argentina ha tenido un avance significativo el año pasado, el acceso a becas y material de estudio. Digo, ahí no puede haber un campo de tensión, no puede, excepto, por supuesto, circunstancias excepcionales, coyunturas excepcionales, pero ahí, pensar que hay calidad de la educación sin preocupación por el acceso a un material educativo de calidad es no entender el contenido, es no entender cabalmente el contenido del derecho
citaba a Chartier hace unos minutos y quiero cerrar volviendo a hacer alguna reflexión en torno a lo que Chartier sostiene, de que hay un campo de tensiones ahí entre el ideal de la ilustración, del conocimiento, del acceso al conocimiento y el conocimiento compartido, digamos, y el conocimiento como un bien comercial, con una propiedad intelectual regulada y reconocida. Digamos, hay un campo de tensiones sin dudas ahí, y que se exterioriza fundamentalmente, sobre todo, con la aparición del mundo de lo digital, ¿no? Porque el mundo digital viabiliza, digamos, o disponibiliza herramientas que favorecen, digamos, esa tensión. Pero para Chartier no hay tal tensión, porque, sobre todo en el mundo digital, porque digamos, él distingue entre comunicación digital, ¿no? El concepto de comunicación digital, libre, gratuita, del concepto de la edición digital, que bajo ningún punto de vista puede ser confundida con la comunicación digital y que tiene que ver con la existencia de un editor, de un trabajo remunerado, de una tarea de curaduría, de una revalidación científica de los contenidos, y que debe ser preservado, por lo tanto, de todas las formas necesarias para que eso siga existiendo. Muchas gracias. Ante todo le quería agradecer a ambos, pero quería comentar algo. Normalmente esta sala suele estar llena, hoy es un día muy particular, por eso hay tantos lugares vacíos, pero también se da la situación que debido a eso, a que era un día especial, Cadra organizó la transmisión en streaming y que esto va a quedar en el canal. Entonces nos parece que Cadra siempre está defendiendo estos derechos y demás, pero es como una sociedad de gestión que va y habla con las universidades, con los diferentes, no sé, con las empresas que tienen que comprar las licencias, pero no siempre tenemos la posibilidad de que ese público y demás se escuche directamente a un autor, a un editor, a quienes están detrás de las obras. No tenemos forma de traer a todos los autores y a todos los libros. Me parece que es emblemático, que es representativo además que este libro de este autor, con lo que nos contaba Sergio, de todo el trabajo de investigación, lo que refleja este libro, lo que implica, es representativo de esto que queremos transmitir, de que todos puedan escuchar lo que hay detrás de un libro, el trabajo que implica, los 16 años de investigación, que eso se pueda además transmitir después a estudiantes, que haya, seguramente para Sergio, a mí me encantaría, pues soy muy curiosa de este trabajo porque no soy editora, entonces no sé trabajar con la palabra, cómo es después de muchos libros jurídicos, pasar a un libro que tiene de jurídico, pero tiene que tener también de divulgación, que tiene que llegar a diferentes aspectos. A mí me gusta siempre esa parte de cómo trabaja el autor con el editor. Y por el otro lado, Gonzalo contándonos, bueno, toda esta explicación que tal vez nosotros no lo podemos transmitir también como él, de lo que implica para una editorial universitaria el trabajo con estos textos que todos necesitamos para formarnos. No sé si hay preguntas, yo igual voy a querer que me cuente cómo es esto de pasar del texto jurídico al otro y tratar de llegar a otros. A mí me gusta el trabajo de detrás de escena, la cocina. Escribir un libro de estas características obviamente implica múltiples desafíos. Uno es contar el mal. Todos los autores que escribieron sobre el Holocausto cuentan lo difícil que es contar determinadas cosas, sobre todo para que sean tolerables para el lector. De hecho, uno de los desafíos que tuvimos con Luis Quevedo y con la gente con la que trabajamos durante pandemia esta obra, era por ejemplo la selección de las fotos. Nosotros teníamos muchísimas fotos y tuvimos un debate sobre qué fotos usar. Había fotos que eran muy fuertes y la pregunta era si nosotros necesitábamos ese tipo, de mostrar eso para reafirmar, digamos, o para ilustrar algo que se había dicho alguna página atrás. Y
Y yo ahí tuve mucho apoyo, porque para mí era una obra inusual, si se quiere. Yo había publicado varias obras jurídicas que tienen una dinámica distinta, tienen un funcionamiento distinto, y aquí se trataba de una obra de otras características, totalmente distintas. Entonces fue sin el trabajo de Gonzalo, de Luis y de todo el equipo de Eudeva, el libro no se hubiese podido hacer, porque costaba mucho, digamos, transformar algo jurídico, judicial, pero además con las características de lo que se investiga y de lo que se habla, transformarlo en una herramienta, digamos, pedagógica, una herramienta de divulgación, una herramienta de no olvido, una herramienta que sirva para que las generaciones, los estudiantes puedan leer y entender y conocer lo que había pasado aquí en nuestro país. Eso es un desafío, y yo aquí agradezco públicamente a Eudeva, porque la verdad que el libro no se hubiese podido hacer de otra forma. Es interesante mencionar un aspecto del libro, que hay mucho de hablar del libro, no es una charla sobre ESMA, así que no lo vamos a hacer, pero también una cuestión que es interesante como autor, porque yo trabajaba en la causa todos los días, ¿sí? Era parte, una de las tantas investigaciones que yo tenía en el juzgado. Y yo recién pude encontrarle la mirada integral, encontrar perspectiva, cuando empecé a hablar con otras personas por fuera del juzgado, incluso con gente que vivía en otros países. ESMA tiene una trascendencia muy especial, es una causa, yo he dado charlas en muchísimos países del mundo de ESMA, y les sorprendería saber cómo la gente conoce y le interesa el tema. De hecho, el otro día me enteré que Harvard compró el libro y lo tiene en la biblioteca, digamos. Es decir, hay como una dinámica que nosotros no terminábamos de conocer y de entender, porque el día a día te consumía tiempo, no podías pensar. Cuando nosotros logramos cierta perspectiva, esa abstracción, empezamos a encontrar la importancia de la causa, que por supuesto que la conocíamos, pero una mirada desde otro lugar. Y esto es lo que nosotros intentamos, y es lo que Eudeva nos ayudó a reflejar. Esa abstracción, esa mirada desde afuera de algo que había sido hecho por mí. Digamos. Yo tenía que como abstraerme del lugar, de otro lugar, y tenía que contar algo que yo había hecho, pero buscando otra cosa. Yo en definitiva buscaba cumplir con el código, buscaba que se haga justicia, pero había un momento que yo tenía que abstraerme de eso, tenía que buscar una distancia y tenía que contar otra cosa. Así que, y es muy complejo, sumándome al comentario de Claudia, la transformación, porque nosotros, el lenguaje para nosotros es muy particular, es nuestra herramienta, los abogados trabajamos con el lenguaje, no solamente que nos comunicamos judicialmente, sino que es nuestra herramienta de trabajo, y este metalenguaje que hablábamos hoy, que nosotros tenemos incorporado y que nos aleja a los no iniciados en el tema, para nosotros es un desafío, porque nosotros lo tenemos incorporado culturalmente. Nosotros hablamos de fojas, no de hojas, porque esto viene de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1808, donde la H no existía, porque esa a su vez viene de antes, la H no existía, estaba la F. Cuando los jueces resuelven, y esto ustedes lo han escuchado muchísimas veces, los jueces fallan. Pareciera que está avisando que se va a equivocar. En realidad es que haya culpable o inocente. Y hay millones de ejemplos, no importa. De hecho, yo doy muchas charlas sobre lenguaje claro, digamos, publicado sobre el tema y demás.
una breve anécdota simpática, porque una vez fui a dar una charla a Necochea sobre el lenguaje claro, y cuando terminó se me acercó una colega y me cuenta que un abogado amigo de ella había recibido una clienta que tenía un problema con el marido por los alimentos, entonces le cuenta todo el caso. Cuando termina el relato, el abogado le dice a la señora, bueno, señora, mire, de acuerdo a lo que usted me contó, creo que nuestra única opción es ejecutar a su marido. Ella dijo, no es para tanto. No. Ella dijo, no será mucho, doctor. Peor. Es decir, nada. Se lo való. Le pareció medio exagerado, pero no lo desechó. Esto es simplemente simpático para contar, o sea, a partir de un hecho que pasó, la distancia que hay entre el lenguaje jurídico y el lenguaje cotidiano, ¿sí? Nosotros hablamos de autos, y autos, para nosotros el expediente, y el auto, la gente se sube para trasladarse. Nosotros tenemos un idioma muy especial, entonces también es un desafío particular aquí transformar eso en otra cosa, digamos, transformarlo en un vehículo de comunicación, como decíamos hoy, en un vehículo, en un puente, ¿sí? Y romper esa barrera infranqueable que es la diferencia que hay entre el idioma y el idioma jurídico y la comunidad. Gracias. El libro de Sergio es un excelente ejemplo para mostrar la necesidad de fortalecer las herramientas que el sector editorial tiene que disponibilizar y construir para permitir, bueno, que el negocio del libro, entendido de la mejor forma posible, ¿no? que el libro pueda seguir circulando, así lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque es una buena combinación para presentar el caso. Es un libro donde ni la principal finalidad del autor es lucro económico, Sergio no escribió ese libro con esa finalidad, ni tiene puestas las regalías que el libro le produzca su principal interés en el tema. Y uno podría sostener lo mismo de la editorial. ¿En qué términos lo digo? O sea, Eudeva es una editorial, si bien es una sociedad de economía mixta, una sociedad comercial, no tiene finalidad de lucro. O sea, nunca, desde que la creó la Universidad de Buenos Aires, más vale le puso plata, nunca sacó plata de la editorial. Entonces, ni el autor ni el editor, en este caso, su principal interés es que de los libros que hacen, distribuyen, venden, se obtenga una renta. O en tal caso la renta es para sostener el propio funcionamiento del sistema. Pero ¿por qué la preocupación por el valor comercial de ese libro? Que ese libro tenga un valor, que retribuya la tarea de quienes lo hicieron, de sus autores, de los editores, y que pueda seguir haciéndose ese libro y otros. Tiene que ver también, y desde la perspectiva del editor académico, con que el libro tenga un lector. Eudeva se crea como editorial en 1958, reemplazando los departamentos de publicaciones que había tenido la Universidad de Buenos Aires, y cuyo principal sentido de intervención del departamento de publicaciones no era la búsqueda de un lector, era responder a las demandas de los autores, de los académicos de la universidad, de poner en la comunidad académica, de su disciplina, el resultado de sus investigaciones, básicamente orientado a la propia carrera académica, al hecho de publicar y validar y difundir dentro de la comunidad académica el conocimiento. No necesariamente ese conocimiento, bueno, y con el paso de los años encima eso mucho más tecnificado por la carrera académica que ha tendido a estandarizar los ISBN, los criterios de citación, las citaciones de autores, etcétera, como formas de validación de la carrera académica. Y Eudeva fue creada desde otra perspectiva, es decir, bueno, el libro no solo se escribe para el autor, más bien todo lo contrario, o sea, la idea del libro está estructurada sobre la base de que haya un lector de ese libro, ¿no? Y el editor como el mediador en la construcción de ese material, del potencial de ese material, para, en fin, la finalidad que el libro tenga, que puede ser la enseñanza, que puede ser la divulgación del conocimiento, que puede ser la publicación de las innovaciones en las disciplinas, en fin. Pero la idea de que el libro tenga un precio supone la idea de que el libro va a tener un lector
que va a haber una cadena de distribución, y que entonces tiene sentido la edición de ese libro. Si el libro solo, nosotros siempre decimos que el peor escenario que podemos encontrarnos en el depósito de los libros de la editorial, a diferencia de lo que uno en una universidad se encuentra en el depósito de una biblioteca, ¿qué es lo más valioso en el depósito de una biblioteca? Encontrarse, claro, pero ¿qué libros son los más valiosos que atesora un bibliotecario en su biblioteca, en cualquiera de nuestras facultades? Los incunables, los libros raros, los libros viejos. Cuando vamos al depósito de una editorial, si hay libros viejos, hicimos mal nuestra tarea. O sea, el depósito de una editorial, lo ideal sería que esté vacío, ¿no? Y que los libros estén en las librerías, o más bien estén en la casa de los lectores, y en tal caso en sus bibliotecas. Por lo tanto, pensar el libro como un objeto comercial no es exclusivamente digamos, maximizar el capitalismo, es pensar el libro como un objeto cultural también, ¿no? Y pensarlo un lector y pensar la circulación del conocimiento que el libro contiene. Tenemos margen, si hay alguna pregunta, que no serás. Por favor. Por favor. Este es el libro. Gracias. Yo les agradezco a ambos por el tiempo, por el conocimiento. Perdón. ESMA. ESMA, la investigación judicial. 923, Salón Verde, está en 923. Muchas gracias a ambos por la generosidad.